Señores, buenas noches, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y por, como cada noche, darnos su confianza, porque están del otro lado acompañándonos. Bueno, me gusta lo que me puso Sofía acá, un ancla, me siento un capitán de marina mercante sería, Dani, ¿no? ¿Está bien esto o algo que te gusta? No tiene un cañón ni nada cruzado. Menos mal. Para cañonera están ustedes, muchachos. Yo soy marina mercante. Yo traslado la mercancía justamente de ustedes, que ustedes son quienes tienen toda la información esta noche. Bueno, arranco contándoles lo que tenemos en esta noche tan especial. Me gusta contarles un poco la nota de entrada, venderles quién estará mano a mano. En instantes estará mano a mano este señor, que es Jorge Todesca. Todesca es quien lleva adelante el INDEC, es el titular del INDEC. Aquí está, este señor, ¿es Todesca? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, lo veía de lejos. Ahí está, Todesca. Me resulta muy... A ver, ¿cómo decir? ¿Cuál es la palabra a aplicar? Muy... Me motiva, es motivadora la charla con Todesca. No solamente por la cantidad de números que Todesca tiene para contarnos, porque el INDEC, yo pensaba hoy, voy a entrevistar al hombre que maneja un instituto del cual dependemos todos, o una institución de la cual dependemos todos. Cualquier movimiento social, económico y hasta le diría político, ¿por qué no?, estriba o conecta con el INDEC. ¿Por qué? Porque el FMI nos presta guita atado a un montón de cuestiones que tienen que ver con números que da el INDEC. Porque ahora están haciendo un censo agropecuario, tienen que saber qué se siembra en Argentina, qué se cosecha en Argentina, cuántas hectáreas hay en Argentina, zonas de sequía, cuántos somos, cómo se mide, cómo se recolecta un precio, qué pasa con la oferta, con el precio cuidado, tienen consignas, no tienen consignas, cuándo es el próximo censo. Bueno, un montón de cosas que tengo ganas de charlar con Todesca, que es economista y titular del INDEC. ¿Cómo hacen un laburo de campo? ¿Cuántos son? ¿Quiénes? ¿Cómo hacen? A ver, ¿cómo saben cuánto cuesta el kilo de mandarinas en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe? ¿O cuánto saben cuánto cuesta un paquete de velas en, no sé, en San Martín en Bursaco, qué sé yo? Bueno, además esta noche, con todos mis compañeros, arranco contándoles qué tiene cada uno. Fernando Carnota les va a contar quiénes son a esta hora. Atentos con esto, es un dato político, un trabajo muy interesante que armó Fernando Carnota. No va a salir de los nombres que esta noche les va a mostrar Carnota el presidenciable de los peronistas. Así que si sos peronista tenés que ver lo que te cuenta Carnota. Y si no los querés a los peronistas, si sos alguien o sos radical o sos de Cambiemos, también va a estar bueno que veas el informe que preparó Carnota. Lo laburó, lo trabajó Fernando, lo investigó, levantó teléfonos. Vamos a darte un pantallazo general de los nombres que van a jugar por el peronismo el año que viene. Por supuesto puede haber un cisne negro, pero Carnota tiene una información que es muy valiosa esta noche. Además, el enojo de Mauricio Macri con un ex ministro, esta noche te lo vamos a mostrar, lo mostrará Fernando Carnota. Quiero contarles que Maxi Montenegro tiene hoy otro inquietante informe. No se enojen con Montenegro, no lo hagan tendencia en redes sociales, no se la agarren con el cartero, no se la agarren con el que trae la noticia. Maxi hizo un trabajo y trazó un paralelo, lo que significa en economía secar de pesos justamente la economía. El plan D de Macri. El plan D, hablamos plan A, plan B, plan C, plan D de Macri. Según Maxi Montenegro, esta noche les va a contar, es extremadamente peligroso. Ojalá por el bien del país que salga bien. Pero es hacer una microcirugía en el cerebro. O sea, hay que cortar arterias, salir sin lastimar nada. Es muy complicado y esta noche te va a mostrar por qué Maxi Montenegro. Además, el aumento de las naftas, lo que se viene y la clave en frenar la corrida al dólar de los argentinos en 3 placas, perfectamente explicado por Maxi. Voy a mostrar a Javier Calvo. Bueno, van a saber ustedes el top 10 de los legisladores en el Congreso que más patrimonio declaran, los más ricos del Congreso.
En un ratito Javier Calvo te lo va a contar, en minutos nada más. Y además, los obligados. ¿Quiénes son los que tuvieron que salir en las últimas horas a hacer cosas por sentirse obligados? No porque querían hacerlas, sino porque se sintieron obligados. Todo esto, además les termino de contar el resto de mis compañeros. Te vamos a mostrar una entrevista exclusiva a Javier Chicote, que es periodista de ABC de España, porque está muy complicada. Perdió un nuevo juicio la familia Messi, la Fundación Messi en realidad, en España. Cada vez más complicada la situación de Messi. Tiene que ver esto con lo que, roza el deporte, la política también. Messi abarca absolutamente todo. Santoro les va a contar hoy. Uberti sigue hablando e involucró a un banquero y 2 funcionarios chavistas. Las palabras clave para hablar de las coimas y los reclamos de Néstor. Este hombre es Uberti, el que entendía absolutamente todo con Venezuela. Ahí están, lo ven. Este tipo era el nexo con los negocios con Venezuela. Y hoy Santoro te va a contar de qué se trata. Primer plano para Romina Mangel. Podría empezar por lo que preparó Romy, pero para mí lo más importante que trae Romina esta noche es data, información pura y nuestra de la Corte Suprema de Justicia. Internas, radio pasillo, info, cafecito en off, con alguien que sabe mucho de la Corte, secretos de la Corte, secretos del poder de la Corte Suprema. Y además, Fabián Gutiérrez, el talón de Aquiles de Cristina Fernández de Kirchner, fue liberado esta tarde tras ser arrepentido, y una placa que va a dar que hablar, que trae Romina, los arrepentidos de Pi. En realidad, la pelea que hay por los arrepentidos, se pelean por los arrepentidos. Todo esto sazonado por la mirada intelectual y de sapiencia del maestro Rosendo Fraga. Además de todo lo que tenemos, Rosendo siempre le agrega es el vinito de calidad. Es destapar un vino que realmente sabe, que es un placer degustar esta información con un maestro como Rosendo. Esperamos a Todesca, espero que se queden y nos acompañen en la noche de Animales Sueltos. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar por... yo la verdad, a mí me gusta mucho ya después vamos a ir con la economía, pero el poder judicial es básico. Dame algún titulito de estos secretos radiopasillos de Corte Suprema. Bueno, el nuevo presidente a partir de hoy de la Corte Suprema no se lo llama presidente. ¿Cómo no se lo llama presidente? No quiere que lo llamen presidente. Ministro de la Corte. Vos me vas a decir, bueno, parece un dato anecdótico. No, Lorenzetti fue históricamente el presidente. Y siempre daba esta cuestión, ¿no? El presidente y sus ansias por ahí, digamos. ¿Pero por qué lo marcas como dato a tener en cuenta? Porque él quiere ser, porque va a ser otra corte. Porque vamos a empezar a entender y a vivir una corte diferente. Después cada uno dirá si le gusta más la corte que lleva adelante Lorenzetti durante tantos años o esta corte que recién empieza a caminar. Muy nuevito Rosenkrantz. No le gusta, ¿no?, que le digan presidente a Rosenkrantz. No, de hecho hoy sacó el SIG, que lamentablemente, y supongo que todos los colegas están pidiendo que vuelva, digamos, a activarse el Centro de Información Judicial, que cuando siempre está en manos del presidente de la Corte, que era una herramienta muy útil para los periodistas porque subía constantemente, digamos, información y los fallos que nosotros necesitábamos. ¿El SIG desaparece? No, va a pasar de manos de María Burdín, que lo manejaba junto con Lorenzetti muy bien. Ahora Rosenkrantz hay que ver qué es lo que hace, porque el SIG forma parte de la presidencia de la Corte Suprema. Porque María además se fue. No, María se fue de manejar el... Ah, sí, pero porque el SIG es parte de la estructura de la presidencia. Entonces ella está en la vocalía. ¿Y qué corte vamos a tener con Rosenkrantz? Es una corte, tanto se habló, que era una corte que podía hacerle un poco más funcional al gobierno. ¿Qué le puedes contar al que nos está viendo del otro lado? Yo vengo diciendo hace tiempo que los que festejaban creyendo que esta corte se pintaba de amarillo están festejando por adelantado. Y hay cierta preocupación respecto de Rosenkrantz particularmente, que es tanta la relación que se le marcó, que ha tenido con hombres de este gobierno, y que tiene miedo que sobreactúe. Y se vienen meses complicados. Para andar despacio, Romina. Sí. ¿Tienen miedo en el gobierno que sobreactúe Rosenkrantz? Que sobreactúe la independencia del gobierno, que es lo que se señala como una debilidad importante.
recordemos, ya contamos acá quiénes eran los clientes de Rosenkrantz, qué intereses venía defendiendo, su cercanía con algunos hombres muy importantes cercanos a Mauricio Macri. Y todo esto hace que, digamos, que se teje un manto de sospecha que lo va a tener que abrir el propio Rosenkrantz con el andar. Todavía no sabemos. Hoy debuta como presidente. A las 12 de hoy arrancó como presidente. En todos los países, y abro chicos, métanse, porque tenemos muchas cosas hoy. Es normal que nosotros, un programa periodístico o la televisión o mucha gente en la peluquería de pronto o en una gomería, che, ¿viste que Lorenzetti dejó de ser el presidente de la Corte y aparece un tal Rosenkrantz? ¿Es normal, Rosendo, Bueno, tan importante para la política de un país? Yo te diría que en Estados Unidos Fíjate, tenés sí. el país girando alrededor de un posible ahora. miembro de la Corte. Claro. O de una mujer que acusa a un posible Bueno, miembro. Bueno, pero es el miembro de la Corte. Pero además, porque todo eso tiene que ver con la política. Vos fíjate que en la Corte de Estados Unidos vos tenías 5 conservadores y 4 liberales. Y ahora, si sale el candidato de Trump, vas a pasar a tener 6 conservadores y 3 liberales. Discúlpame, ¿cuántos? 9. Son Son 9 9. ministros de Corte. Ahora, yo refuerzo un tema que... Los liberales son los progresistas Claro, en Estados Unidos, los conservadores son Pues fíjate que hoy, casi te diría más que hoy es retrógrados. el tema Son los político. liberal, más que no, Sí. no es el sentido que se le da acá. La No, palabra liberal americano. Claro, es lo que está diciendo. Es decir, ahora, ¿cuál es el punto? Vos fíjate que hoy el dato político más importante de la política estadounidense es ese, hoy, ¿no es cierto? Y están discutiendo cuánto influye electoralmente, cuánto no influye electoralmente. Pero yo Porque el reforzaría... candidato que propuso Trump tiene denuncias de acoso sexual de una señora que fue al Pero Congreso. pará, está clarísimo lo que cuentan, pero para saber, cuando propone un candidato Trump, ese candidato que llega, ¿es como a la Argentina decimos, te lo puso el presidente No. y juega para el presidente? Pará. ¿Cómo es Yo allá? que te voy a No, decir, ahí son ideas conservadoras o ideas progresistas, pero, lo que juegan sobre todo. Yo te ¿no? diría que las reglas de funcionamiento institucional de Estados Unidos se están flexibilizando. Es decir, hoy los 2 candidatos que propuso Trump son gente muy identificada con su posición. Por eso, toda la discusión hay, digamos, acusaciones de abuso sexual, pero también tiene un trasfondo político e ideológico importante. Pero yo quiero reforzar un punto que dijo Romina. Cuidado, los 5 miembros, ¿no es cierto?, siguen siendo los 5 miembros. Acá no ha cambiado ningún miembro de la Corte. ¿A dónde vas con eso? A ver. La composición Que no hay ideológica. que crearse expectativas de que va a haber tanto cambio en este sentido. Son las mismas 5 personas. Cambió la presidencia. Que tienen un voto cada uno. Igual que Exactamente, siempre. Sí. exactamente. Sí, Y que es pero cierto que pero el sí. presidente con su accionar dentro de la Corte direcciona las investigaciones, le puede dar más fuerza o no. ¿Direcciona si quiere? Bueno, direcciona porque les puede En dar un sentido de cómo recorrido se u van a otro tratar. y además puede darle Y pone los tiempos agenda. que él quiera. Eso es cierto. Y hay un tema, digamos, que tiene que ver con esta interna que vos decís, Ale, que no es menor, digamos, y que pasó desapercibido. Pero hoy lo primero que hizo Rosenkrantz fue juntarse con los secretarios de la Corte, ¿no? El que maneja lo que tiene que ver con la cuestión penal, administrativa, que a previsional. veces son casi tan poderosos como los Bueno, mucho más, ministros mucho de la más. Corte. Y hay una lectura que muchos hicieron, digamos, que hay que ver cómo, por eso digo, son las primeras 24 horas. Pero lo primero que le pidió Rosenkrantz es como una especie de stock. A ver, ¿qué tenés vos? ¿Cuántas causas tenés? ¿Hace cuánto las tenés? Y el de penal va a venir a decir, tengo la embajada hace 17 años. O sea que para algunos... El atentado a la embajada de Israel. El atentado a la embajada, exacto. Gracias, Dani. O sea que para muchos, lo primero que hizo Rosenkrantz fue una tocada de oreja a Lorenzetti. Porque no es una auditoría, pero más o menos te vas a enterar el estado de cómo estaban las causas. Que como decía Fer, los tiempos los manejó Lorenzetti, ¿se entiende? Se sentó. Como si todos ustedes fueran secretarios. Y, bueno, en todos estos años, ¿qué tenés vos? ¿Qué tenés vos? ¿Qué tenés vos? ¿Qué tenés vos? ¿Qué causas están atrasadas? ¿Cuáles vamos a tratar? ¿Qué pasó? Bueno, atención, que se va a ver un panorama Yo creo, nuevo Romy, también. Más que direccionar, es manejar la agenda de temas. ¿Qué tema se trata primero y cuál Y se bueno. trata después? Porque después cada uno vota como quiere. Y va a haber un cambio de perfil, Rosendo. Un cambio de perfil enorme, porque Lorenzetti era el presidente de la Corte 11 años, e incluso se hablaba de sus aspiraciones como eventual candidato a la presidencia de la Nación. Rosenkrantz tiene un perfil más técnico. Sí, un pero académico yo te digo, va a cambiar el perfil, va a tener un perfil mucho más Sí, bajo. sí, sí, Rosenkrantz, pero la verdad que va a ser muy difícil evitar que le digan presidente porque tiene un rol Claro. constitucional, Pero él mismo- está en la cadena de... Chicos, mismo permítanme sí. cambiar a penitas de Sí, tema. claro. Cerrás vos, Javi, y voy ya a meterme. En minutos van a conocer la lista de los presidenciables del peronismo en todos sus colores y sus tendencias.
O sea, lo van a conocer en minutos con Carnota. Máximo Tenoro les va a contar por qué es peligroso el plan de secar de pesos la economía. Lo tiene Mauricio Macri. Vamos a estar hablando de los diputados o los legisladores más ricos, pero me interesa mucho el tema 2 de Javier Calvo. Los obligados. A mí me gusta, yo entraría por los obligados. A mí me encantan los obligados. Voy a arrancar por ese tema. ¿Te molesta que te cambie el tema? Me encanta el tema, los obligados me gusta. No, pero ibas a decir una cosa con respecto a la Corte y te interrumpí, te quedaste con ganas, dale. Porque uno de los debates que está habiendo dentro de la Corte es si Rosenkrantz va a hacer shock o gradualismo. ¿Se puede hacer shock o gradualismo también en la Corte? En la Corte han pasado muchas cosas en estos últimos años y la discusión interna es si eso se enfrenta de una manera tajante o se va de a poco, como la herencia recibida por Macri. No es un tema menor. Me parece que la señal con los secretarios justamente Muy importante. es de que se puede llegar a ir a fondo. No entiendo, Javi. La Corte a lo largo de la presidencia de Lorenzetti acumuló algunos vicios internos de manejos presupuestarios, de algunos manejos internos vinculados también con la comunicación, donde el SIG no solamente informaba de los expedientes y de las sentencias, sino también fue un órgano de promoción del presidente de la Corte Suprema, de tal manera de que la que estaba a cargo de ese departamento ahora es vocal de Lorenzetti, no es que dejó de pertenecer a la Corte, y me parece que este nuevo andamiaje de la Corte lo que va a buscar es diferenciarse de la gestión anterior. El tema es ver cómo y hasta dónde van a meter el cuchillo con Y algunos si para temas. bien o para mal, puede diferenciarse, no siempre es bueno. Yo voy a decir esto, pero usted la tiene. Seguramente tienen esta información antes que yo. No es probablemente mala. Debe ser mala seguro. Ya se dijo hace un tiempo, a mí me confirman, me cuentan que en los próximos meses tenemos lanzado a la política a Lorenzetti. Definitivamente lanzado a la política dentro del peronismo. Yo voy a decir una cosa, Ale. Hace un año en esta mesa, después de un discurso de fin de año de Lorenzetti, yo dije, fue un discurso de un candidato político y no de un presidente de la Corte. Exactamente. ¿Y por qué lo dijiste? ¿Porque lo olfateaste? Primero porque algo de información ya estaba circulando y además en base a esa información que estaba circulando hice así, me detuve a escucharlo atentamente. Y era un discurso político y no un discurso de un presidente de la Corte. Está bien, en ese momento parecía raro e incluso acá también medio que me dijeron, no, estás completamente Yo loco. hoy te digo que No. estabas bien rumbeado. A Lorenzetti militó Yo no sé en el qué va a peronismo, hacer basado en Lorenzetti. la Universidad de Santa Fe. Sí. Militó a peronismo. Después no militó más. ¿Con qué estructura se lanzaría una cosa así? Ale? Esa es la Además, pregunta, no es una persona tan conocida, digamos. No No, lo es una es persona y es probable popular. que... Pero digo, que las intenciones políticas la tiene, a mí... En las próximas horas hay Iniciativa Justicia, que es un grupo de abogados, está bien ligados de pronto al gobierno anterior, pero está Veraldi, está Graciana Peñafort, Rucconi, A mí me Martín Arias dicen Duval. también que en las próximas horas le van a agregar un dolor de cabeza más a Rosenkrantz. Ampliaremos, pero bueno, son todas info y paso a otro tema rápido porque los tengo Dale, todos y dale. quiero ir con todo. Dale. Javi, los obligados, atención, qué bueno cómo vende Javier. Los obligados, ¿quiénes son los que tuvieron que salir en las últimas horas a hacer cosas por sentirse obligados? A ver. Por lo menos discursivamente. A ver, Macri la semana pasada en la entrevista famosa a Bloomberg en Estados Unidos planteó de que él se iba a presentar a la reelección casi como una señal para los mercados de previsibilidad, ¿no? ¿Te parás conmigo? Vamos sí, a ver la dale. placa juntos. A ver, Dale. explícame la placa porque no logro entenderla. Le A ver. pusimos un título un poquito metafórico, A ver. ¿no? Que es el verso de la obligación, ¿no? ¿Por qué en vez de decir, tengo ganas de esto, quiero hacerlo, me siento obligado, ¿no? Es como una cosa más patriótica, un concepto más patriótico, pero que en realidad esconde otro tipo de cuestiones que pasan por la necesidad de dar mensajes que resulten como parte de un no deseo personal, sino de
lo que impone la circunstancia. ¿Empezamos con el primero? El de la previsibilidad. No, Macri dice, yo voy a ser candidato para la reelección, lo dice en Nueva York, lo dice ante Bloomberg, para dar una señal a los mercados de previsibilidad. Es como que lo plantea obligadamente en ese escenario, no hablo Pero nunca por ahí no acá. lo siente. No, por ahí no lo siente. Algo para agregar Rosendo y toda la mesa mientras A mí Javier también presenta me hace esto. acordar a una frase de Perón. Perón decía, cuando usted quiere hacer algo en política, haga que se lo pidan, rechácelo, haga que insistan, siga rechazando y al final acepte haciéndole un favor a quien se lo pide. No, repítame eso, maestro Fraga. Sí, repítame eso, repítalo, por Una favor. frase ¿Cómo de es? Rosendo Frase de Cuando Perón. usted quiere hacer algo en política, haga que se lo pidan, rechácelo, haga que insistan, siga rechazando y al final acepte haciéndole un favor a quien se lo pide. Y siempre Está quedes en bueno. deuda, siempre tengo una deuda con No, vos. no sé si está claro. Fíjate en la segunda placa. Sí, de todas maneras Macri no ¿De está en quién estamos condiciones hablando? hoy de generar ninguna duda respecto a eso. Lo que hizo la semana pasada fue lo que debía hacer, no tenía otro margen que generar mínimamente previsibilidad, porque hay mucha duda respecto a Macri el año que viene, pero él tenía que decir, yo voy a ir por la reelección. Se sentía obligado a hacerlo Porque porque, si no, si igual no... le decía muchas gracias, que pase el que sigue, digamos. Si él Exacto. decía, mire, yo no voy por la reelección. Claro. Exacto. Dijo lo que tenía o que lo decir. estoy pensando, o bueno, en este no es el momento. tan o no es delicado de el- la economía argentina. Como dicen acá los funcionarios en público, no es este el momento de hablar de temas electorales. No, Macri tuvo que decir, sí, voy a la reelección. Lo que planteaba Rosendo recién, de Perón. Bueno, miren quién sigue esos ejemplos peronistas. Cristina, que públicamente no acepta, no admite que va a ser candidata, pero hace que todo su universo alrededor la pida como candidata. Hoy, sin ir más lejos, carta abierta. Sí, que están vivos todavía. Bueno, piden que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidente. Otra vez, la obligación, ¿no? El deber, el operativo clamor en este caso. Esta otra placa para Javi, porque vas a generar lindo lío del otro lado. No entiendo, estas dos perfectas. ¿Por qué aparece la obligación acá en el PJ alternativo o alternativa? A ver, ¿de qué se trata? Porque la obligación es que no es que ellos tienen hambre de poder. No, la obligación es que la patria impone una alternativa a esos otros dos modelos. El de Macri por un lado y el de Cristina. De un lado el ajuste, como dice el Partido Justicialista o el peronismo racional o alternativo. De un lado el ajuste y del otro lado el pasado. Bueno, ellos se obligan a mostrarse como una alternativa. Ni aquello ni esto otro. Bueno, podría ser más sencillo que dijeran, y la verdad que tenemos ganas de gobernar nosotros. ¿No? ¿Por qué la obligación? No hay obligación, nadie tiene obligación. En una de esas la Argentina sigue prefiriendo elegir entre esos dos modelos. Para este sector me parece que lo que están buscando es ser un lugar donde puedan referenciarse gobernadores, legisladores, intendentes, que si no inevitablemente tienen que ir de rodillas o al espacio de Cristina o al espacio de Macri. Ahora, yo otra cosa también que lo planteo acá, Maxi, ayúdame, porque vos manejas muy finamente el número económico. Bueno, Rosendo, sos analista político. Explíquenmelo ustedes. ¿No se están jugando en el momento de país que vive Argentina a demorarse demasiado en el inicio real ya de la política? ¿No deberían ya lanzarse y decir, bueno, me voy a presentar yo, este y este? ¿Qué esperan? ¿Nos falta mucho o falta mucho? A ver, no sé, Rosendo, en términos políticos, ¿falta una eternidad para octubre del año que viene? Hoy sí. Sí. Hoy sí. Claro, hoy Hoy sí. vos fijate, 90 días atrás, 120 días atrás, de abril para acá, ¿cuánto cambió viste la Argentina, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo diría que hay un mes que para mí es clave, que es mayo. ¿Mayo? Sí, en mayo cuando vos recién vas a tener una definición clara de la política argentina. ¿En mayo del año que viene? Junio se formalizan alianzas y candidaturas. Correcto. Agosto son las PASO y octubre la elección. El mes de la definición va a ser mayo. Hasta entonces vos vas a ir, vas a venir, vas a conversar, etcétera, etcétera. Pero Ale, perdón, una cuestión también de sentido común que tiene que ver con la realidad de todos los días. En medio de esta crisis es obsceno, digamos, ¿no? Me parece que la dirigencia política lance una campaña electoral o que esté jugando, digamos, el juego electoral. Por supuesto que lo hacen, por supuesto que se lanzaron, por supuesto que Macri lo hizo en Estados Unidos porque tenía que dar este gesto de previsibilidad y se le suma, digamos, sale el PJ de más a responder.
pero vos pensás una campaña en este momento donde tenés el pico de Claro. la crisis, donde la gente se la está pasando realmente muy mal. Es boomerang. Y- en vez de y- se viene en contra. Y sí. Javi, ¿queda una placa más? Sí, con rápido. Y un vamos ya segundo a lo capítulo de de Máximo los Tenegro. obligados. Dale. Bueno, capítulo más obsceno, los empresarios diciendo, desfilando por Comodoro Pi, de las coimas de los cuadernos, diciendo que ellos coimearon porque se sintieron obligados, presionados, nunca para hacer negocios. Buah. Y los líderes de la CGT, ya perdimos uno en el triunvirato, hoy Juan Carlos Schmidt, Daer y Acuña, también obligados a hacer un paro general por la crisis. No, no es obligación. En todo caso, conceptualmente lo pueden presentar como un deseo para tratar de torcer algunas decisiones del gobierno, aunque por lo visto no tuvieron mucho éxito. Señores, señores, ya venimos con Uberti, ya venimos con Gutiérrez, ya venimos con el peronismo y lo que trae Fer Carnota, ya viene Todesca en minutos nada más. Pero llegó el momento de hablar del día a día económico. Y Maxi Montenegro sostiene, estuvimos charlando un ratito antes del aire, que este plan de Macri de secar de pesos la economía es un plan al menos riesgoso. A ver, empezamos, Maxi. Hay una placa y una foto. Mirá. Pero ¿por qué me lo presentaste así? Vos tenés una capacidad de venta tan maravillosa que me amargás. No. Porque yo arranqué, te empecé a escuchar, Maxi, y me amargué. Me preocupé, ¿no? Que Te me voy a dar amargué. información, lo Dale. que se discutió en las últimas horas entre los economistas que se reunieron además con el nuevo presidente del Banco Central. A ver, el plan A de Macri, nosotros contábamos, era generar confianza, ¿no? Sí. El año pasado, financiamiento, dólar a 17, dólar barato, ese era el plan A de Macri. Y ese fracasó cuando empezaron a irse los capitales y sin financiamiento el dólar empezó a subir, porque había más demanda que oferta de dólares, no venían los dólares. El plan B de Macri fue cuando se dio cuenta que no podía frenar el dólar a 23, a 25. Con el dólar a 28 fue, ya no genero yo confianza, voy a ver si genera confianza el FMI. Me abrazo al FMI. Con el dólar a 28, el mega paquete de los 50.000 millones de dólares, a ver si eso frenaba la corrida y restablecía el ingreso de capital en Argentina. Ese era el plan B. Ese plan B, como todos saben, también fracasó, porque la corrida siguió y no empezaron a venir los capitales. Bueno, ¿cuál era el plan C de Macri con el dólar ya yéndose de 28 a 40 pesos? El plan C era lo que habíamos contado de lo que había anunciado Melconian, ¿no? El plan C era mega devaluación, ya el dólar a 40, más de 100% del suba del dólar, y un ajuste fiscal muy fuerte que lo complementás con algo concreto, retenciones, algo que Macri había dicho que no iba a aplicar, más déficit cero. Y esto era el plan C, la idea de que con esto frenabas la corrida, restablecías un mínimo de confianza. ¿Cuál es el plan D, lo que se empezó a aplicar desde hoy? Tiene un concepto básico. Pero pará, ¿el plan C fracasó? Y el plan C no lograron estabilizar el dólar en 40. No hubo confianza respecto a una fuerte caída del riesgo país con ingreso de Cada plan capitales y demás. caído porque no funcionó, porque no funcionó. Del plan A se Claro, pasó claro. al plan B Sí, porque sí. van cayendo. Fuiste quemando todas las etapas. No ¿Qué es lo- son planes que estaban establecidos, vamos primero plan A, después No, plan... No. La se fue fuimos llevando. Listo, Esa- dale. Sí. el gobierno la fue llevando. ¿Qué es lo que se aplica a partir de hoy? Un plan en el cual se parte de la premisa de que acá nada genera confianza. Ni el gobierno, ni el FMI, nada restituye la confianza. ¿Por qué nada? ¿Cuáles son, de qué te agarrás para decir, Maxi, explícamelo técnicamente, para decir nada genera confianza en Argentina? No hay forma ya, es decir, el gobierno tira la toalla, dice yo no puedo generar la expectativa de que los argentinos dejen de correr al dólar por las buenas, generar cierta expectativa de que la economía no me caiga, que siga el nivel de actividad económica, que los créditos sigan fluyendo en la economía, porque cada peso que se emite o que los bancos dan de crédito, en última instancia vuelve como corrida al dólar. Y eso me genera una tensión insoportable en el mercado cambiario que no me permite lo básico en una economía, que es estabilizar mínimamente las expectativas. Dale, perfecto. ¿Cuál es el plan este que anunció y que vos habrás leído? Todo lo explicó Sanleris, el nuevo presidente del Banco Central, en Clarín, en La Nación, en todos los diarios, diciendo, este es el plan de secar de pesos la economía. Va a haber poquitos pesos en la economía para correr al dólar
y eso va a generar también una caída de la inflación. Frena ahí. Si hay pocos pesos, yo te lo hago, a ver, te lo planteo regla de tres simple. Si hay pocos pesos en la economía, ¿no significa que hay pocos pesos para gastar? Bueno. Si vos secás la economía de pesos, Bueno. ¿con qué voy a un cine? ¿O con qué voy a comprar un poco de carne? ¿O con qué voy a darme un gusto si no quiero puedes de discriminar que clase solamente para media, dólares. una semana de vacaciones o no sé, una mejor educación a mi pibe? Bueno, exactamente. Ahora te voy a contar una reunión que tuvo el presidente del Banco Central con los principales economistas de la Citi. Veamos la foto de la reunión. Ahí estuvieron Broda, estuvieron Bain, Daniel Marx, estuvo Miguel Kigel. Esa es la reunión, ¿no? Que fue el jueves pasado, en una reunión privada que tuvieron Orlando Ferreres, los principales economistas de la Citi, y ahí estaban Sanleris, el nuevo presidente del Banco Central, el de barba canoso es Gustavo Cañonero, el número 2 del Banco Central. Que estaba con Caputo. Claro, y la economista con buzo naranja es Verónica Rapoport, una economista que trajo Sanleris de Inglaterra y que es la vicepresidenta segunda del Banco Central. ¿Qué se dijo en esa reunión? Que no había antecedentes en la economía argentina de la aplicación de un plan de apretón monetario, como el que ahora voy a explicar, que se haya aplicado en los últimos años en la economía argentina, en las últimas décadas. No hay antecedente de algo tan duro en términos de política, es algo extremo, es un plan extremo de política económica que tiene una consecuencia directa que es profundizar la recesión. ¿Cuándo fue la última vez que se aplicó esto? La última vez, lo que ellos encontraron ahí entre Kigel, Broda y Miguel Bain, recordaban el plan de Alzogaray en el año 59 como ministro de Economía de Frondizi, que hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e incluye ese acuerdo un apretón monetario de este estilo. Frenate un segundito ahí. ¿Cómo nos fue, maestro? Perdón, yo te juego. Sé que estás siempre desmarcado. Sos como el Chelo Delgado. Te aprovecho y aprovecho a todos. Pero ¿cómo nos fue en esa época? Fue un año de fuerte conflicto social. ¿Te das cuenta de eso? No, pero fue. Acuérdate, en el momento estaba si el peronismo estaba en la resistencia. ¿El plan con Intes era ahí? Exactamente. Fue un año de fuerte resistencia. Por eso. Yo creo que yo escuché con mucha atención siempre, como siempre, lo que dijo Maxi. Cuando estábamos en el plan C, el tema era ajuste, confianza, retenciones. La pregunta de los que toman decisiones económicas era la política. ¿Va a haber acuerdo con los gobernadores para el presupuesto? Ahí vienen las retenciones. En el plan D, la pregunta va a lo social. La pregunta es... Pará. Repetime la pregunta del plan. En el plan C era si va a haber acuerdo político. Pará. ¿Solamente tenés una pregunta para el plan C o tenés una todo pregunta lo para demás cada fracasó. uno? Claro, el plan C, la pregunta es C. si va a haber acuerdo político. El plan C necesita acuerdo político. Por ejemplo, para la retención necesitas aprobación, viste, en el presupuesto. El plan D, la pregunta es si va a haber tolerancia social. Soporte social para este plan B. La pregunta ha pasado de la política a lo social, por lo que está diciendo exactamente Max. Te explico cómo es el mecanismo de transmisión de esto de seco de pesos la economía. El planteo es el siguiente. El Banco Central implementa una política donde restringe mucho los pesos disponibles que tienen los bancos para prestarle a los distintos agentes económicos. Hay distintas medidas técnicas que hoy se empezaron a aplicar, se suben los encajes, se le citan letras de corto plazo del Banco Central. ¿Va a estar más caro un crédito? Claro, lo que se hace es, se dispara, como vos estás controlando fuertemente y no emitís absolutamente nada, la cantidad de dinero que tiene disponible el sistema financiero para prestarle a las familias y a las empresas, se dispara la tasa de interés. Sube. Hoy la tasa de interés, por ejemplo, hoy subió al 70%. ¿Qué le pasa a un UVA? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acá ya el problema no es tanto de los UVA. Acá es el problema de que con una tasa de interés muy elevada, la cosa funciona así. Para las familias, para el que tenía pagando una tarjeta de crédito, no te atrases una cuota. La tasa de interés se dispara. O sea, paga el resumen de la tarjeta porque si no, no vas a poder refinanciar los intereses con la tarjeta de crédito. El que te está viendo del otro lado es, si tenés una deuda con la tarjeta y si tenés algún amigo que te pueda prestar la plata, pedísela y pagala porque se va a complicar. Claro.
Lo mismo pasa con un crédito personal para un consumo, un crédito para comprar un electrodoméstico, un crédito para comprar un auto. ¿Pero por qué? Con la idea siguiente, de que los que tienen dólares, sectores de clase media que han comprado dólares y los tienen atesorados, ahora como no pueden pedir un crédito, si tienen que pagar la tarjeta de crédito, en vez de financiarse con la tarjeta de crédito, tendrán que vender los dólares para cancelar la tarjeta de crédito. Si quieren comprar, no sé, un auto, un electrodoméstico... ¿Vos estás seguro que eso va a funcionar? Bueno, déjame completarte el esquema. El problema es los que no tienen dólares. Es decir, los que no tienen dólares, que es el 90% de los argentinos. Solo el 10% de los argentinos ahorra y obviamente ahorran en dólares. Para el 90% de los argentinos, esto significa que alguien que llegaba con lo justo a fin de mes y por ahí se financiaba con las cuotas de la tarjeta de crédito o la iba piloteando con algún crédito que iba sacando, hay mucho jubilado endeudado, hay muchas familias de clase media baja endeudadas y demás, se les va a hacer muy difícil empezar a pagar esos créditos porque la carga de interés de esos créditos va a ser mayor. ¿Qué van a tener que hacer? Restringir su consumo para poder pagar los créditos o hacer malabares para poder pagar los créditos. Una pregunta, pero este plan D, como lo llamabas vos, apunta a las empresas, a los grandes inversores, que son los que tienen una masa de dólares significativa para mover el amperímetro en el mercado. Apunta a todos. Bueno, yo estoy explicando, yo no estoy diciendo la consecuencia. Yo estoy explicando la lógica va a ser la consecuencia, de cómo... pero apunta a los grandes inversores que son los que mueven el los grandes mercado. inversores no, a una empresa pyme, Bueno, ¿cuál es la lógica de las empresas? Ahora vamos a las empresas. Una empresa que sacaba un crédito para pagar los aguinaldos o pagar en diciembre los sueldos y los aguinaldos, ahora no va a poder sacar esos créditos porque ya son tasas exóticas, digamos. Bueno, ¿qué van a hacer esas empresas? ¿Cuál es la lógica? Pero esto está pensado desde el Banco Central. Bueno, si tiene dólares atesorados, que los empiece a vender. Acá había empresas de primera línea que tomaban crédito al 70%, que ahora va a ser más caro. 72 lo pusieron hoy. Claro, ese es el piso. O sea, para las empresas es mucho más alto. Para la pyme, arriba del 100%. Eso es una bicicleta. Tomar un crédito para comprar pero dólares. hasta ahora empresas que consideraban que la única forma de proteger... No es tomar crédito para abrir una empresa, comprar una máquina, a ver, ¿no? Esto no es conspiración, Daniel. Yo dije que esto es una empresa. Si te tomaba un conspiración. crédito, como me contaban hoy en un banco de primera línea, te tomaban un crédito al 70% y tenían dólares esas empresas, pero no los vendían porque consideraban que el dólar iba a subir más. Entonces tomaban el crédito, con eso financiaban el capital de trabajo. Preferían endeudarse al 70% que vender los dólares. Bueno, ahora yo tengo una pregunta. Tomar un crédito para comprar son lógica suicida en la Pero economía. lo hacían, Dani. Lo hacen. Yo digo también, no, usó la palabra de conspiración. Yo no uso la palabra de conspiración, lo que digo nada más es que lo hacían esto, pero era una lógica suicida. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos entonces tomando crédito y comprando dólares? ¿No? Bueno, a ver, por eso para las que tienen dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mecanismo fundamental que frena la inflación? Yo expliqué cómo es el mecanismo para que con esta tasa de interés los que tienen dólares empiecen a soltar los dólares. Si compraron en los últimos meses, empiezan a soltar los dólares. El mecanismo de que la única arma ahora para frenar la inflación es la recesión. Es decir, la idea de que el consumo va a seguir cayendo, no solamente porque las familias van a seguir perdiendo poder de compra y eso va a profundizar una caída del consumo, sino que no va a haber crédito para el consumo, lo cual va a profundizar la recesión. Que esa caída del consumo y la recesión va a generar en las empresas, que están además con dificultades para descontar cheques y demás, la desesperación por empezar a liquidar stocks, es decir, todo lo que tienen para vender, a precios más bajos o sin los aumentos que venían aplicando porque nadie les va a comprar. Ese es el mecanismo básico por el cual se espera que se cargue pesos la economía. Por un lado genere el freno a la corrida al dólar y por otro lado el freno a la inflación. Perdón, una pregunta rápida que tiene que ver con algo básico de la economía. Siempre se dice que la mercancía que escasea cotiza más, precisamente por la ley de oferta y demanda. Claro. Entonces, si va a haber pocos pesos, ¿se van a valorizar los pesos? Esa es la tasa de interés. El precio... ¿Entendés lo que digo? Bueno, esa es la tasa de interés. El precio del dinero, el precio de los pesos es la tasa de interés. Como va a haber pocos pesos disponibles para prestar por los bancos, eso sube la tasa de interés, que es la variable que ajusta. Vamos a estar con una tasa de interés que hoy, esta semana, ya está en el 70%, que es la de referencia, la piso. Pero ¿en cuánto te cambian un cheque hoy? El que nos está viendo tiene una pyme. Muy por arriba de esa tasa. 100%. Claro, esa es la tasa entre el Banco Central y los bancos de primera línea.
De ahí para arriba están todas las tasas de interés. Para que te des una idea, en el 2002, cuando se llegó a una situación también muy complicada, la tasa de interés en algún momento, para frenar la corrida del dólar, se disparó al 130%, 140%. A ver, este es un plan que, como decía Rosendo, el gran riesgo que tiene, y se lo presentaron, se lo dijeron al presidente del Banco Central, no yo, digamos que puedo parecer liberal, sino que se lo dijeron Broda, Kigel, Marx y Orlando Ferreres. La duda que tienen ahora respecto a este plan, Economistas porque ortodoxos. este plan en el laboratorio, en la hoja de Excel, te cierra dentro de 6 meses. Si vos atravesás una recesión muy profunda, te quedás con un dólar alto, que la familia no pueden comprar dólares, eso estimula las exportaciones, genera una protección para que no vengan las importaciones a competir con la producción nacional, lo enganchás con el campo y demás, en algún momento podés llegar a salir. La pregunta es el laboratorio. La sociedad ¿está dispuesta, es tolerable esto social y políticamente Bueno, de atravesar? es la pregunta que te acaba de hacer. Semejante- No, y además, O sea, a ver, hace ya voy, Romy, décadas dale. que venimos Romy y hablando Javi. siempre de los mismos 10 economistas que asesoran a todo el mundo. No tengo nada contra ninguno, digamos, he hecho notas con todos, Sí. pero digo, estamos hablando siempre de los mismos 10 economistas que asesoran a todo el mundo y la Argentina fracasa desde hace décadas. Con lo cual, ¿por qué creer ahora también que va a fracasar esto? Que probablemente fracase, no lo sé, pero digo, porque lo están diciendo lo mismo que dijeron todo No, y que están venimos diciendo lo contrario. fracasando. Estos economistas apoyan el plan. Los economistas de la City. Pero tienen cierto... Y la duda que tienen es, dicen, che, qué duro. El FMI también tiene la misma duda hoy por la Argentina. ¿Cuál es la duda de los técnicos del FMI respecto a este plan? ¿Será capaz Macri De sostenerlo. de sostener Ah, pero políticamente? ellos piensan que puede llegar a ser un plan que... Claro, los economistas de la City lo bancan a full y el FMI también. Ah, lo pero banca una el plan. pregunta que tiene que ver No con te la había política. entendido esa No. parte. La duda que tienen es, La Si lo va a viabilidad. bancar. ¿aguanta políticamente Macri sosteniendo 6 meses este plan? Obviamente Y ahí este- tiene mucho que ver lo que este dice plan- Rosendo con la cuestión social. Este plan puede tener también algo que deseamos todos, digamos, y los propios economistas lo expresan como un deseo, que es que si vos regenerás confianza de alguna manera y vuelvan a ingresar capitales frescos, dólares frescos a la Argentina, y eso genera una baja del dólar fuerte, y el Banco Central, en vez de estar defendiendo el dólar en el techo de la banda en 44 pesos, empieza a comprar dólares para aumentar la reserva en 34 pesos, emitiendo pesos, eso genera una baja de la tasa de interés, le da aire a la economía, pero ese es el escenario Déjame, Maxi, soñado, porque digamos. no, No es un déjame, escenario que hoy sea muy probable. tocar la mesa y voy a los temas que me quedan. No, Primero todo, vinculado a lo Romy. que Y vos, decía Javi. Maxi, pero en la cuestión política también hay que pensar entonces que entra el gobierno a jugar en la arena electoral en un periodo recesivo. Difícil. Pero Mayo dijo que va a Bueno, ser. la idea No, del bueno, gobierno... Mayo es la Mayo. definición. Pero entras en el año electoral viniendo de un Claramente. periodo recesivo. La idea del muy gobierno es difícil. atravieso el desierto. Pará, peor. Entrás a fin de año. Claro, Todo el, bueno, todo el claro. tiempo temiendo diciembre Bueno, o Maxi. atravieso el También. desierto. Acá no hay que pasar el invierno, como decía el Sogaray. Acá hay que pasar el verano. Un verano que en la Argentina se vuelve caliente en diciembre. Atravieso el desierto y veo si en abril, mayo del año que viene, con la cosecha gruesa, 7.000 millones de dólares más que ingresan de la economía real de la Argentina, bueno, hay algún tipo de recuperación que me permite llegar en ciertas condiciones a la elección del año que viene. Justito. Chicos, Javi, vos rápido. Sí, solamente quería y cerrar sí, con- tengo más temas, dale. No pensando en lo electoral, sino pensando en los que nos están mirando. Porque aplicar este plan con un 12% de desempleo, cuando todavía falta lo peor, 12% en el conurbano, Urbano, sí. 9-6 en... 9,6 en el orden nacional, 2 en el conurbano, que es el récord, casi 30 de pobreza, 28 de pobreza. Me parece que no hay que pensar solo en el tema electoral, si los economistas lo apoyan, si los inversores traen los dólares. Me parece que socialmente la Argentina puede estar frente a una situación explosiva, porque estamos en un momento que nos estamos dirigiendo con mucha velocidad hacia un deterioro social muy marcado, que, como dice la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que conoce lo que está pasando en el conurbano, no se resuelve solo con planes sociales. Quiero cerrar, tengo un rato más con ustedes y ya me voy con Todesca. Dani, me meto con vos y luego con Fernando Carnota. A ver,
Uberti involucró a un banquero y Uberti sigue hablando. ¿Qué tenemos? ¿De qué se trata? ¿Dónde habla Uberti? A ver. Estamos hablando de la causa de los cuadernos y estamos hablando de la maniobra con los títulos de la deuda externa argentina en el año 2006, con la cual, según la denuncia de Uberti, Kirchner y Chávez se quedaron con 50 millones de dólares. Entonces, en la ampliación de su indagatoria, Uberti dice cosas realmente graciosas, ¿no? Como por ejemplo cuando hablaba por teléfono con los venezolanos para cobrar esta coima en nombre de Kirchner, dice que tenían que hablar de la refinería. Te mando la refinería, o te mando 11 técnicos de la refinería, eran 11 millones de dólares que los mandaron en un avión. Pero lo más grave de todo esto es que dijo que en este operativo para traer en efectivo, porque Néstor la quería cash la plata, no quería una transacción electrónica a una cuenta offshore, la quería, dice que intervino el ex secretario de Finanzas, Alfredo McLaughlin, el expresidente de PDVSA, que PDVSA es en la economía venezolana, es un estado en sí mismo, Rafael Ramírez Carreño, el ex titular del Banco Central, Nelson Merentes. Dice que Merentes, cuando iban en un auto desde el centro de Buenos Aires hasta Ezeiza para volver, le mostró unas cuentas bancarias donde hicieron todas estas maniobras con el cambio de dólar en Caracas para quedarse con 100 millones excedentes de la primera compra de 500 millones de bonos de Bonex 2012. Le mostraba cuenta de que no entendía de toda esta ganancia que habían obtenido con bancos que no nombró. Es realmente increíble todos los datos que dio y que finalmente cuenta Uberti. Acordaron que la refinería iba a llegar 11 técnicos de la refinería en un avión de PDVSA. Efectivamente llegó la plata, él la recibió junto con la Sagasti. ¿Se la llevaron a quién? A Daniel Muñoz, al departamento de los Kirchner de la Recoleta. Y cuando faltaban 14, porque eran 25 para cada presidente, siempre se ve lo que es Uberti. Dice que el año siguiente van a la isla Margarita, a una cumbre de presidentes, y Néstor le dice, andá y pedile a los venezolanos, a tus amigos, los 14 que faltan. Pero ¿cómo? Andá y pedile. Y lo fue a ver al presidente de PDVSA y le dice, es imposible, dice. Acá en la isla Margarita hay 15 presidentes con sus delegaciones, su custodia. Yo no puedo hacer que suban al avión presidencial argentino los 14 millones que faltan. Bueno, finalmente esa plata no llegó a esos 14 millones y Uberti fue insultado, puteado, le dijo pelotudo por tu inoperancia, vos jugás para los venezolanos, y lo mandó castigado en el jumbo a ir a la parte de abajo del avión, lejos de toda la comitiva. Bueno, después vamos a hablar también de arrepentidos, porque hay una lucha y pugna por arrepentidos en Comodoro Pi. Atentos con Carnota. Fer, voy a dejarlo de los presidenciables del PJ para mañana. Perfecto. Pero me voy a meter con el presupuesto 2019 porque vuelvo acá, sí le voy a pedir otra vez a Rosendo que ingrese o con su fino análisis. ¿Qué tenés? A ver, Fer, ¿qué trajiste? Mira, el presupuesto muchas veces se mide por pérdidas y ganancias, ¿no?, de los sectores que quedan involucrados. En este caso, los ministerios y las delegaciones oficiales. Hay un esquema perfectamente desarrollado y armado que se ve claramente, lo hizo Chequeado, ¿no? Nuestro colega de Chequeado. Esta fuente de nuestros colegas de Chequeado. Vos fijate, ahí está, ganadores y perdedores en el presupuesto 2019. Esto es lo que está planteado en el presupuesto. Lo verde, Vení, para la izquierda. Porque esto quiero. Prepárese, mirá, maestro Fraga, es que le voy a pedir un análisis. A ver, vos fijate. Esta es la barrera divisoria entre los que perdieron y los que ganaron. ¿Sí? No entiendo, Fer. A ver, esto es plata para el 2019, para todos estos ministerios, respecto de la plata que tuvieron en el 2018. ¿Servicios de la deuda pública ganó? Ganó, es el único que ganó. O sea, en el presupuesto 2019 se va a destinar más que lo que se presupuestó en el 2018 para pagar la deuda. Es el único rubro que sube. El resto todos bajan. ¿Y quién estaría a cargo de esto? ¿Quién ganó acá? ¿Qué ministerio ganó? No, acá los que ganan es que, digamos, los acreedores nuestros van a cobrar todo lo que tienen que cobrar. Perdimos todos, sale. Ahí perdimos todos. Acá perdimos Ahí todos perdimos y todos. allá ganó el acreedor internacional, podrías decir. Exactamente.
Eso es en términos reales, eso es descontada la inflación. Exactamente. Porque los servicios de la deuda pública aumentan casi 50%, lo descontada la inflación. Dale, Fer, seguí. Salud y Desarrollo 0,5. ¿Cuál es el que más? A ver, los ganadores son los que menos perdieron acá, podríamos llamarlo de esa manera. Los que menos perdieron son los que ganaron, pero en realidad perdieron todos. Transporte pierde un 46,3% de lo que tenía en el 2018. Está bien lo que acota Maxi, porque esto es así. Si vos vas al presupuesto, por decir algo, en el 2018 le dieron 100 millones, en el 2019 le dieron 120. Pues decir, le dieron 20 millones más. Pero si lo haces comparado con inflación, le hubiesen correspondido 170, con lo cual tiene un 46,3% menos. Así todos los ministerios. Esto es con el presupuesto. Esto 2019. con el presupuesto, lo que está planteado ahora. El que más pierde es transporte, Hacienda un 30%, el que menos pierde es Salud y Desarrollo Social, 0,5%. Mira, Defensa 7,5, qué buena placa, Fer, qué buena placa. Seguridad pierde 7,9, Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología 8,3. Interesantísimo. No gana nadie. Con lo que dice Rosendo, ¿no? Fíjate que el que menos pierde es el Estado social. Casi se mantiene el presupuesto. Porque es lo que dijo Rosendo, Claro. que todo esto está atado a que no haya ningún tipo de complicación desde lo Y después vos tenés social. otra cuestión, porque hay áreas que son muy intensivas en gasto en personal. Las Fuerzas Armadas, Seguridad y educación. Entonces, ¿esto qué implica? Que en esas áreas el ajuste que tenés es fuertísimo en términos de funcionamiento de las áreas. Por ejemplo, cuando vos bajás, en realidad transporte, el mayor gasto es subsidio. Pero no lo pasan a las provincias una parte de los gastos de subsidio de transporte público. Sí, se traslada a las provincias y ahí es el dilema de María Eugenia Vidal, fundamentalmente el año que viene, que va a ser. Si sube la tarifa o lo banca. Si va a aumentar fuerte el boleto de colectivo o si va a seguir financiando el subsidio. Bueno, Romy, dame el último y me voy a charlar con Jorge Todesca. Hay pugna por los arrepentidos en Comodoro Porque Pi. la ¿De ley, qué se trata esto? rápidamente te cuento, la ley del arrepentido es muy nueva, digamos, sobre todo lo que tiene que ver, o especialmente lo que tiene que ver con las cuestiones de corrupción. Era una figura que se utilizaba mucho más para los casos de droga, las cuestiones más bien policiales, y para los casos de corrupción es muy nueva la ley, o sea que tiene muchas lagunas y muchos lugares vidriosos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los arrepentidos que están en la causa de los cuadernos, pero que a su vez tienen muchas otras causas en Comodoro Pi? Creo que el caso testigo va a ser el de Carlos Wagner, porque él declaró, ¿te acordás? Como arrepentido, fue uno de los que me parece que tiró, ¿no? Pateó el tablero, contó la caracterización de la obra pública, contó que esto no era simplemente para campaña y que se venía poniendo guita todo el tiempo para todo. Ahora, esto lo cuentan lo de Bonadío, pero cuando va lo de Casanelo, donde él está ya procesado por la planta potabilizadora de AISA y por uno de los casos de Odebrecht, dice, acá no pueden usar mi declaración como arrepentido. Y yo no tengo nada que ver con los hechos que se me imputan. En una causa estás diciendo que sí, en otra causa estás diciendo que no. Casanelo le está pidiendo, uno de los jueces federales le está pidiendo, y lo tenemos, le está pidiendo a Bonadío, mandame la declaración de Wagner. Y Bonadío no se la está mandando. Esto vamos a ver si lo resuelve la Cámara o quién, pero va a ser el caso testigo, porque no es el único. Hay múltiples causas de los arrepentidos que los jueces podrían necesitar. Por ejemplo, Fabián Gutiérrez, del que vamos a hablar mañana, hombre clave en el entorno de Cristina Kirchner, los conoce más que nadie. Tiene una causa en lo de Martínez Di Giorgi, se arrepiente en lo de Bonadío. Por supuesto que Martínez Di Giorgi también quiere toda esa información. ¿La pueden dar? ¿No la pueden dar? Pero la ley del arrepentido... no debería lograr Martínez Di Giorgi y Casanelo, y me voy a charlar con Jorge. Esa es la discusión. Que se la arrepienta a ellos también. Es la discusión que se viene, pues si ya declaró como arrepentido. Señores, gran noche. Tengo dos consejos para darle. Gracias, Rosendo. Gracias a todos. Me voy a charlar con Jorge Todesca. Es un placer para mí charlar con Jorge. Es quien lleva adelante el INDEC. Llegó el momento. Bueno, a mí me parece realmente interesante charlar con Jorge, con Todesca. Te agradezco. Te puedo tutear. Te voy a tutear. Por favor. Me sale más naturalmente la charla tuteándote. Todo el mundo en el INDEC lo hace. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿no? No voy a ir tanto, me voy a meter un poco en algunos números, pero quiero conocer cosas de vos y de ustedes, porque todo el tiempo hablamos y realmente no estoy muy seguro, tal vez sea uno de los pocos, pero de muy bien quiénes son, qué hacen, cómo trabajan, cómo en el campo recolectan un índice. Ahora sé que están haciendo, por ejemplo, un censo agropecuario. ¿De qué se trata eso? Empecemos un poco primero por el INDEC. ¿Qué es el INDEC?
El INDEC es el Instituto Oficial de Estadísticas de la Argentina. O sea, somos el Servicio Público de Estadística de la Argentina, como el Servicio Meteorológico Nacional, pero en las estadísticas. O sea, nosotros somos el órgano normativo y el órgano que coordina la realización de estadísticas en el país. Algunas de manera directa, las que tienen que ver con el campo, esto que vos mencionabas, lo hacemos con la red de las 24 direcciones provinciales de estadística. Pero el resto lo juntan ustedes los datos, recolectan ustedes los datos, el resto de los trabajos que hacen. Toda estadística argentina oficial es de ustedes, es del INDEC. Sí, Es del INDEC. hay otras estadísticas públicas, provinciales y demás. Las nacionales las organizamos nosotros y el relevamiento en el campo lo hacemos coordinadamente con las direcciones provinciales de estadística que dependen de cada gobierno provincial. Bueno, pero ahora celebramos me meto- acuerdos, Sí. le pasamos dinero, contratan encuestadores, siguen la metodología, supervisamos, nos pasan los datos, los agrupamos y hay una parte que hacemos nosotros directamente. ¿Vos sos sociólogo? Yo soy economista. Sos economista. ¿Y qué tenés trabajando? ¿Sociólogos, antropólogos? ¿De qué se compone el INDEC? Econometristas, economistas, sociólogos, politólogos, contadores, abogados. ¿Cuánta gente tenés en el INDEC? ¿Cuántos son ustedes trabajando? En la estructura central somos 1.500 Sí. y después en este esquema de las provincias regularmente hay unos 1.000 encuestadores contratados por cuenta y orden del INDEC en las provincias. Bueno, Y cuando hay un censo como el agropecuario, tenemos una burbuja de 3.000 personas trabajando. cuando hay un censo, en este caso como la agropecuaria. Exacto. Bueno, ahora, después te voy a preguntar también del censo argentino. Perdón, Jorge, me voy por ahí con temas que por ahí son preguntas sonzas, pero me parece que está bueno saberlas y conocerlas. Es un Otra placer duda- poderlo difundir. Otra cosa que te quería preguntar cuando supe que venías y charlarlo. ¿Lo tuyo es técnico? O sea, a vos te nombra, vos estás en este INDEC, estás llevando adelante el instituto que da las mediciones que el país, sos el GPS de la nación. Cuando vos tenés un dato, te llega ese dato a tu corazón, te amarga cuando ves un dato que baja o sube o te alegra, o es netamente técnico. Vos sos como el cardiólogo que recibe el electrocardiograma y me dice a mí pulsaciones tanto, o te doy los análisis y me dice, está con el colesterol alto. Sí. ¿Cuál es tu función ahí? Exactamente. Mi función es dirigirlo, pero no solo yo, sino todo el equipo del INDEC. En la parte que es la encuesta permanente de hogares, que hace desempleo, pobreza, estos índices que han salido estos días, ahí hay todo un equipo en el país relevando hogares. O sea, te diría, en el otro extremo nuestro hay gente con nombre, apellido, que nos reservamos su ¿Qué privacidad. es relevar un hogar? Relevar un hogar es un encuestador que va con un determinado formulario y hace una serie de preguntas con una muestra predeterminada que va cambiando a lo largo del tiempo. Pero para entender, ¿esa encuesta es abierta o es cerrada? Por ejemplo, yo vengo del INDEC y vos me recibe Todesca en una casa en Almagro. Sí. Y te pregunto cuánto ganan, cuánto ahorrás, suponete que tengo una serie de preguntas. Exactamente. ¿Tengo lugar para la repregunta o tengo un archivo de preguntas cerradas? ¿Cómo es No. mi encuesta? Repreguntas no, porque no se podría procesar, ¿no? Es un esquema que responde a patrones internacionales. En Responde general, a patrones internacionales. En general sí, porque, y mucho más en estos casi 3 años, porque hemos ido metiendo al INDEC en los estándares internacionales. De hecho, hemos tenido algunos reconocimientos y estamos en procesos, bueno, que son largos, después si querés los comentamos, de estar bien en la comunidad estadística internacional para que nuestras cifras, el Fondo Monetario la ponga en su planilla, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la ponga en su provincia. Vos lo mencionaste bien hace un rato, cuando el Fondo Monetario hace un acuerdo con el cual No, es nosotros que yo estaba participamos. pensando, Jorge, te estoy entrevistando acá, te tengo acá frente a mí, y digo, Todesca y su gente, ya sé que hasta por este da apuro que te lo diga, pero funcione bien o funcione mal, o yo creo que funcionan bien, creo que toda la gente sostiene que ustedes funcionan bien, lo han ordenado, pero son el GPS. Si vos me marcás que por 500 metros no tengo curvas,
debería no haber curvas. Bueno. Ahora, si el gobierno necesitara que hubiera una curva, ¿vos qué haces? Mira, dos cosas. A la primera parte, nosotros medimos los hechos económicos y sociales transcurridos, lo más cerca del momento que transcurrió, pero no proyectamos nada. Nosotros no decimos cuánto va a ser la inflación para adelante, Frenate ahí ese dato, dámelo de nuevo. ¿Ustedes no proyectan? no hacemos proyecciones. Lo tuyo es facto, y vos vas a buscar el dato y me lo das. Exactamente, exactamente. Y vos, a ver, no pronosticás, ya me lo dijiste. El dato que vos me das a mí, como Estado, Todesca, INDEC y tu gente, tus sociólogos, tus econometristas, me dijiste. Bien. Es como el dato del servicio meteorológico que me dijo que el fin de semana, bueno, me dijiste que no, en realidad no pronosticás, pero... Es el del servicio meteorológico después que pasó la tormenta. Claro, por eso te pregunto, ¿es justo el dato que me das? Bueno, las estadísticas son básicamente estimaciones. Vos con me das, métodos. está bueno contárselo también a la audiencia. Claro, por me das supuesto. estimaciones. Sí, por ejemplo, una encuesta tipo entrevista a 45.000 hogares. Frenate ahí que te quiero, eso te lo quiero preguntar. ¿Una encuesta para medir qué pobreza? Pobreza, por ejemplo. 45.000 hogares. 45.000 hogares. O sea, vos tenés chequeados 45.000 hogares por mes. Van rotando, sí, 45.000 que van rotando por semana para que no se repitan. ¿De dónde estos 45.000? ¿En todos de lados? todo el país, de las 24 jurisdicciones. ¿En una isla de los esteros de Liberá también tenés que llegar? Suponete un pueblo chiquito de Corrientes, ¿me llegás? Normalmente estamos relevando 31 aglomerados urbanos. O sea, el relevamiento es básicamente 31 aglomerados urbanos. San Juan, el Gran San Juan, Córdoba, el Gran Córdoba, Santiago del Estero, La Banda, Córdoba. Entiendo. Bueno, eso... No te vas a relevar Cañada Rosquín en Santa Fe. No, relevas Santa Fe, Rosario, ponele. En los censos sí. En el censo agropecuario, sí. Para los efectos agropecuarios, sí. Sí, pero no para la pobreza o para el desempleo. Porque no se podría permanentemente relevar todo un país tan extenso. Lo que nosotros relevamos representa 27 millones de habitantes. Qué bueno saber esto, Jorge. Lo que ustedes relevan son más o menos 27 millones de habitantes. Exacto. ¿Cuántos somos? Porque a mí 44. Bueno, mirá, 44. El último censo fue menos. ¿El último censo estuvo técnicamente bien hecho? Bueno, nosotros encontramos una cantidad de errores que pues, comunicamos públicamente, incluso hicimos una denuncia penal para parte de los errores. De ahí a decir que es inservible, no es inservible. Es utilizable, lo estamos utilizando, los censos son las bases para tener las muestras estas de las que hablamos, pero tuvo más deficiencias de las que se dijo en su momento. ¿Cuándo hay un nuevo censo? Y esperamos que en 2020. Venimos, digo, ya cuando asumimos, en el 2015, deberíamos haber tenido más preparación del 2020 de la que teníamos. Estamos tratando porque de apurar a ver, el paso. Un censo te da qué cosas, no solamente cuántos somos. Yo me recuerdo el lapicito en el 80, censo 80, yo respondí. Y te daban y te le pegaban en la puerta de tu casa un lapicito. Me acuerdo que mi vieja no me hizo salir todo el día de mi casa esperando que vengan a censarnos. ¿Cómo se censa ahora? ¿Se censa de la misma manera? ¿Te van a tu casa? Sí, básicamente sí, todavía no tenemos totalmente definido porque estamos introduciendo nueva tecnología. Puede ser que en algunos núcleos de población probemos simultáneamente el autocensado, pero básicamente va a ser esa metodología. Qué terrible, Jorge. La diferencia va a estar sí. en que ese dato que recoja el encuestador va a llegar casi inmediatamente o con poca demora a un centro de cómputo. Y no vas a tener que esperar 5 años para tener el dato o 3 años. Paso otro tema que siempre quise saber, preguntarte el tema de los precios. ¿Cómo levantás vos los datos, Jorge, con tu gente, con tu equipo de los precios? ¿Cómo me diferencias? ¿Cómo chequeas? Me dijiste tenías 45.000 tenías 45.000 hogares por mes. Sí. Ahora decime los precios. ¿Cómo me relevás? ¿Cómo haces con la oferta? ¿Cómo haces con la fruta de estación? ¿Cómo haces con los precios cuidados? ¿Cómo laburás con eso? Mira, en primer lugar, ahora tenemos un índice de precio al consumidor de nivel nacional, que efectivamente la Argentina nunca había tenido
y que tenemos desde hace un par de años, ¿no? Significa que estamos cubriendo todo el país dividido en 6 regiones, que son 6 regiones tradicionales. Usted divide en Argentina en 6 regiones. Exactamente. ¿Y ahí qué 6 hace? regiones, 4 provincias cada una, y adentro de eso hay una muestra. Los encuestadores de cada provincia, dirigidos por la Dirección Provincial de Estadística, con nuestra supervisión y demás, relevan, y en total relevan mensualmente, hacen una toma de unos 600.000 precios de lo que se toman, porque eso es una mitad, digamos, del índice. Pues puede tener tarifas públicas. Está bien, pero pará. La canasta básica. Eso. ¿Quién pone lo que entra en esa canasta? Si te pregunto si rápidamente lo debes tener en la cabeza, ¿qué productos entran en la canasta básica? Y tenés el rubro de alimentos, que es casi toda la canasta básica, tenés carnes, lácteos, harinas, dividido Bien, en ¿y diferentes quién productos. pone esos productos en la canasta básica? ¿Quién determina? ¿También es un estándar internacional? ¿Está estandarizado eso o lo deciden ustedes? Eso proviene de una encuesta que ahora estamos actualizando desde hace un año, que se llama Encuesta de Gasto de los Hogares. Encuesta de gasto de los hogares. Exacto, que releva, estamos usando una antigua, porque es la que tenemos a mano, con cierto método de actualización del año 2004, pero ahora a fin de año tenemos una nueva, que mira cuál es la estructura de gasto de los hogares. La manera que después se clasifican, hay un clasificador internacional, pero cuánto pesa las verduras, el lácteo y demás, proviene de esa encuesta, porque tiene que ver con la cultura de consumo de la población argentina, no de la china ni de la japonesa. No entiendo. ¿Cómo es eso? Claro. Digamos, nosotros hacemos una encuesta de gasto de los hogares, que es algo bastante complejo. Sí. Hemos tomado una que ya existía, y esa encuesta de gasto de los hogares te dice, como resultado, cuánto consume la gente en la Argentina de lácteos, de carnes y demás. Esos, en esa proporción, van en el índice que vos me estás preguntando. Ok. Te voy a hacer otra pregunta. Acá estoy como frente a un médico. Así yo quisiera discutirte algo, no puedo, porque el conocimiento es tuyo. No puedo. Por más yo me hubiese puesto a estudiar como para un parcial de la facultad, la nota con vos, me pones un dato sobre la mesa y no tengo manera. Entonces yo vengo acá a preguntarte y lo que vos me digas, no tengo otra que, no sé si aceptarlo como una verdad, pero te tengo que creer. Un día, hace unos 2 años, 1 año y medio, me trencé, no feo, porque tampoco fue con falta de respeto ni de su parte ni de mi parte, pero discutimos y nos acercamos incluso nariz contra nariz con Guillermo, con Moreno. Él sostenía que estaba bien medido. Él me decía, yo medía bien. Entonces yo le pero escuchame, Guillermo, no me puedes decir esto que... Ale, Fantino, medíamos bien. Fue una nota, está en YouTube, tiene bastantes reproducciones. Y siempre quise charlar con vos. Siempre dije, algún día me va a tocar Todesca, y le voy a preguntar. Quiero preguntarte, sí, ni para generar lío, nada, pero ¿cómo medías a INDEC? Bueno, no sé si medía. No sabés si medía. Claro, O primer por lo menos, punto. a ver, probablemente medía. Ujú. Lo que no sé es cómo ponía el número final. A ver, Sí sé cómo lo ponemos nosotros. Una, el instituto tiene las puertas abiertas. ¿Cuántos colegas tuyos han venido a las presentaciones de prensa? revisé la etcétera, conferencia que etcétera? ustedes dieron el 11 de diciembre cuando con Bebacua y dieron una charla de 2 horas. Me vi entera, me estudié esa conferencia de prensa antes de la nota. Me la Maravilloso. estudié. Maravilloso. Me la estudié porque ahí saqué las preguntas para hacerte. Bueno. Pero bueno, justamente digo, ustedes decían que no pero- estaban abiertas las puertas del INDEC y que llegaron y que tenían descabezada la cúpula, que no Exactamente. tenían a quién ir a preguntarle. Sí, Pero exactamente. todavía no me seguí respondiendo si yo tenía dónde Ahora, plantármele a Moreno o si el tipo me dijo algo que... Bueno, hay un juicio. Yo mismo, es algo más privado, porque sancionó a distintos consultores, tengo un juicio contra él por abuso de autoridad, hay un juicio de los empleados del INDEC, donde hay una cantidad de pruebas, toca a la justicia decir si son suficientes o no. Hasta ahí podemos llegar. Yo siempre digo, yo no pude hacer, ni lo iba a hacer, desde el instituto, dedicarme a auditar lo que había hecho la gestión anterior. Una, no tenía
un equipo de auditoría, otro hubiera sido, No, y ¿quién te iba a creer? Tenías que ¿no? medir, además. Claro. Tenías que llegar y medir. Exactamente. Pero lo que te encontraste que fue que no tenían cúpula. La escuchaba Bebaco, ella que decía ello, que no tenían a quien, no bueno, tenían jefes. Estaba muy desordenada la información, alguna información nunca se encontró. Acordate que relevamientos como el de la pobreza en el año 2013 se dejaron de hacer porque se dijo que estigmatizaban a los pobres. Bueno, entonces hay cosas que eran más groseras y cosas que eran más errores, que un organismo se estructura y demás. Pero ¿no? La Argentina tenía una sanción del Fondo Monetario Internacional porque consideraba que no eran adecuados los índices de precio al consumidor y el cálculo del Producto Bruto, que es el crecimiento de la economía. Claro. Trabajamos un año con el Fondo Monetario. Para normalizarlo. Normalizando, chequeando y nos dieron... Acá te voy a hacer una pregunta que, como decía Mascherano, te puede convertir en héroe para muchos. Pero que por ahí también te puede convertir, no en villano, pero que alguno del gobierno que esté viendo de, mira Todesca, no sabía que podía responder esto. Escúchame bien. Situación X. Te levantan un teléfono y te dicen, Jorge, estamos realmente complicados, necesitamos que por unos meses este número no es que se dibuje, pero no lo presentemos así. Presentémoslo de otra manera como para que parezca un poco más bajo, porque este número me impacta en una discusión salarial o este número me impacta con un porcentaje de, no sé, de lo que tengo que negociar con el fondo. Estamos los dos en el mismo barco, es Argentina, dame este gesto patriótico, cortito, chiquitito, después lo normalizamos. Pero Antipatriótico sería. mirá cómo me respondes. Antipatriótico sería. Un gesto antipatriótico. Distorsionar el servicio oficial de estadística sería... Bueno, así no lo necesiten como... Así te dijeron. Mira, habla muy bien de vos, Jorge. O sea, habla bien. No te estoy hablando que me dibujes un número. Estoy hablando de que me lo presentes de otra manera como para que no me impacte tanto en Bloomberg en Estados Unidos. Te entiendo. Mira, nunca ocurrió, creo que nunca va a ocurrir... Con este gobierno. Bueno, si logramos hacer una reforma de la ley de estadística que le dé a una independencia permanente al INDEC, no dependiendo de la voluntad del gobierno, que este gobierno tiene una intensa voluntad, pero no sabemos qué puede pasar algún día en el futuro. Está bueno eso, ustedes no son absolutamente independientes, deberían ser como el Banco Central ustedes. Deberíamos, pero no somos. Qué bueno eso. No somos. Hay una buena ley de estadística que tiene 50 años, atrasa en algunas cosas técnicas y atrasa, en que no hay una estructura totalmente autónoma. Habla muy bien de vos, Todesca, que digas esto. Yo a veces juego y pongo la cabeza como para que la respuesta de mi invitado, para que luzca mi invitado, porque de esto se trata. Acá la figura de la noche sos vos. Está bueno que la gente te conozca un poco más y sepa. O sea, para vos sería un gesto antipatriótico que te pidieran una cosa así. Y vos sabés que puede haber ocurrido en algún momento, no con este gobierno, pero con el gobierno pasado, y sí, mira, pero te cambió el semblante. Sí, no, absolutamente. Además, estamos trabajando, en este caso, en el proceso de acceso a la organización, a la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene estándares muy fuertes, y estamos haciendo una revisión completa con ellos, nos cuentan las costillas, van a hacer un informe a fin de año. ¿La OIT también? ¿Ustedes son... Sí, pero la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, es para estadísticas laborales. Pero la OCDE sí. La OCDE es todo el sistema estadístico, todo el sistema de gobierno de la Argentina o de cualquier país, entre otros el sistema estadístico. Nos declararon adherentes a las buenas prácticas internacionales después de un año de trabajo. Ahora estamos en una revisión completa, más avanzada del sistema. Vamos a tener un informe a fin de año y seguiremos haciendo mejoras y demás. Decime una cosa y vendo un poquito, después sigo con vos. ¿Cuánto tenemos de inflación hasta esta hora, a este mes? ¿Te acordás? ¿Lo tenés en la cabeza acumulado? ¿El último mes te acordás cuánto dio? Sí, el último mes dio 3,6. 3,6. ¿Y pobreza cuánto tenemos? Y el último dato fue 27,3. 27,3.
Cuando vos te vas con, no sé si estás... Son tantos los números. No, que te pierdan. Cuando vas a un supermercado vos, Todesca, ¿vos te llevas en la mochila tu laburo de INDEC? O sea, ¿te pasa cuando vas y decís, esto me tuve? O vos te abstraes y dejás tu traje de jefe del INDEC en tu oficina? Yo me concentro en comprar la mejor carne para mi asado, para mi familia. Claro, no te fijaste, ahí ya te dejás, porque claro, Sí me fijo en la cuenta, pero claro. como todo el mundo, pero... Después te voy a preguntar sobre la credibilidad, por qué es importante que la gente le crea al INDEC, y te voy a preguntar sobre la política argentina y algo, nuevamente vuelvo otra vez al censo. A mí me interesa muchísimo esto y las diferencias del interior y capital. Estamos charlando con Jorge Todesca, para mí es realmente un placer tener a Todesca aquí. Te presento Reulin 1000, el omega 3 de Laboratorios Rafo. Interesantísimo realmente poder conocerlo, Jorge, y estar aquí cara a cara con él. Hay más preguntas para hacerle a quien lleva adelante el INDEC. Hablaba de la cantidad de gente que trabaja allí en el INDEC. Bueno, y vuelvo otra vez al censo. Y al censo agropecuario. Este es un programa muy federal. Y ustedes se meten en la página del INDEC ahora y van a ver que están allí el censo agropecuario que están llevando adelante. ¿Qué miden? Ahora vamos a contar cantidad de hectáreas sembradas, qué cereales se siembran, si ha subido la cantidad de hectáreas de soja y ha bajado la de sorgo, si hay más mijo o menos trigo. Bueno, esto vamos a charlar con Todesca. En Garbarino entrás, comprás y me echo con una cortita 10 segundos. Las mediciones de la UCA, ¿cómo reciben ustedes ese tipo de mediciones? ¿Son mediciones amigas de ustedes? Sí, yo las miro con mucho respeto. ¿Sí? Pues porque, digo, es otra metodología, no soy un experto en esas mediciones, pero miro con respeto, lo conozco a Agustín Salvia, en los años en que el INDEC estuvo sin dar información, era el referente único que había, y la verdad que toda la gente que trabaja tratando de hacer cosas constructivas para el país, en este campo, en otros, pero hablando de este campo, a mí merece respeto, y ellos también, no siento ninguna competencia. Él viene a veces a nuestras reuniones de explicación técnica. ¿Vos tenés explicaciones técnicas para con el gobierno? ¿Vos hablás con los ministros, charlás con ellos, le das charlas, conversás con ellos? Sí, no mucho, porque en general ellos, digamos, el ministro de Hacienda tiene un área que analiza la información y ellos tienen su propia capacidad. Yo les mando los informes, mandamos algunos informes un día antes de la publicación, cuando ya están editados. ¿Y le mandás seguido informes? Yo fuese Duhovne, te pongo una oficina cerca. Porque yo estaría conectado con ustedes todo el tiempo, si ustedes saben lo que está pasando. Ustedes no lo sabemos cuando se cierran los números. Sí, bueno, pero vos tenés pero perdóname, Jorge, si yo quisiera, bueno, ahí estamos hablando de la independencia, pero ahí no estaría jugando con cartas marcadas. O vos me podrías dar a mí como gobierno, antes que salgan los números, cómo viene la primera semana de medición, o no es válido. La primera semana de medición de precios, decís vos. Sí. Podría, hay un acuerdo y una práctica, no tenemos tanto así como la primera semana, pero sí podríamos dar, y en ocasiones damos números parciales provisorios. Y damos, y lo tenemos declarado en un sistema en el que está afiliado la Argentina, damos al Ministerio de Hacienda los informes terminados un día antes de su publicación. No llego, Jorge, dame un segundito que acá tengo que vender porque si no, ¿sabe cómo estamos? Con la inflación estamos complicados acá. Sigo con Todesca, me parece muy interesante. Quiero hablar de política con Jorge. Muchas gracias a Hernández GL Catering por las cosas ricas que nos da de comer, el creador del Catering Express, como cada noche, Hernancito. Bueno, tengo unos minutos con Jorge Todesca, después hay otro bloque más para despedirnos. Vos escribiste, estábamos recordando recién, un libro allá hace unos años, se llamaba El mito del país rico. Es una especie de historia económica, es un repaso de la historia económica y de la mitología nacional con respecto a que somos un país rico, el granero del mundo, que se nos cae la guita de los botes, que acá hay riqueza y no nos alcanza para comer.
según me contabas, eso llega hasta el 2004, ¿no? El Aproximadamente, análisis. sí, todavía más, sí, 2004-2005. Y me interesa tu mirada de economista y de hombre de las estadísticas. ¿Por qué pertenece a la mitología nacional el que somos un país rico? Porque si vos le preguntás a un argentino, te dicen, somos un país rico, Fantino, tenemos de todo. Tenemos soja, ganado, metales. Bueno, ¿y por qué es un mito y no es realidad? No, es un mito porque no hacemos de eso una fuente permanente de agregación de valor sobre la enorme competitividad que tenemos agropecuaria, que bienvenida sea, y un gran trabajo del sector agropecuario. Quedamos primarizados. Hemos quedado primarizados. Y entonces eso a principios del siglo XX era maravilloso, fantástico y demás. Pero a medida que el tiempo fue avanzando, intentamos, procesos de industrialización, fueron incompletos, después vinieron ensayos como particularmente después del golpe militar del 76, de apertura irrestricta de la economía, perdimos industria, perdimos fuente de trabajo, pero todo el tiempo la conducta es, bueno, de que somos un país en el que estas cosas se generan un poco automáticamente. Que algo nos va a salvar. Ahora nos va a salvar el litio. Claro. Siempre hay litio, un mito que nos va a tener. El litio, vaca muerta, que bienvenidos sean todos. Es bueno lo que decís, Jorge, es interesante. Claro, bueno, claro. En otra época era nos salva una cosecha. Fíjate vos que este año casi nos entierra una sequía. Es muy bueno, tenés razón. Y no puedes quedar supeditado y enganchado a la... Y te digo, si vos lees las páginas de 1940, en el gobierno de Perón, que tuvo también una escasez, que tuvo que reemplazar el pan con trigo por el de centeno, lo criticaban porque comíamos pan negro y todas esas historias, porque se había caído las cosechas. Entonces, hoy no es el mismo daño, pero fíjate que el hecho de una sequía, como que produjo un daño muy importante, le generó parte del cimbronazo a esta economía. Dame un corte. ¿Das clase vos? ¿Diste clases? Sí, bastante tiempo. ¿Qué dabas? Y daba Economía 1, Comercio Exterior. Voy al corte. Para mí es un hallazgo charlar con Todesca. Es un lujo. Dame un minuto y nos despedimos con Jorge Todesca. ¿Cuándo es el próximo censo 2020? Sí, esperamos. Yo te puedo pedir un favor. Sí, cómo no. Decime si se puede. ¿Con quién hay que hablar? Todo. ¿No pueden agregar una pregunta? ¿Sos de Boca o de River? Quiero comprobarle a River fácticamente que somos más los de Boca. Pues es que hay una cola de organismos. Con una encuesta lo arreglamos. Gracias, Jorge. De nada, Jorge gracias Todesca, gracias a ustedes por habernos acompañado. La Virgencita de Catamarca y San Expedito que nos protegen cada noche. Un lujo haber estado para mí acompañado por ustedes. Gracias, chau.